Bueno, muchachos, Gallardo se va de River, ¿no? Y pues viendo que su partido final está a punto de llegar y que no creo que Gallardo vuelva a River Plate, al menos en el futuro próximo, están para reaccionar y para ver el camino de la campaña de aquella Copa Libertadores 2018 de River Plate, de aquella final de Madrid donde el River de Gallardo comandado por Armani, el Piti González, Poncio, Sudamericana 2014. eh, el Mateo Oso ayer me Prato putearon los de Santa Fe confirmado le duele la y cola. demás jugadores fueron campeones contra el Boca de Tevez, de Benedetto y de, y del Mellizo. Yo estoy para verlo, muchachos. Vamos a verlo. Ah, bueno, este video es de Diego Yukowski, periodista argentino, hincha de Boca, así que creo que este video a él no le habrá gustado tanto hacerlo, pero tenía que haberlo hecho. Clasificado como subcampeón del Campeonato de Primera División 2016-2017 y campeón de la Copa Argentina a finales de año, el equipo conducido Mateo, te por olvidas del Marcelo gordito. Gallardo comenzaba el 2000. Ah, bueno, sí, ¿no? A ver, lo que pasa es que en ese año Juanfer es distinto ahora. Juanfer ahora es titular en River, hasta capitán. En esta época Juanfer entendía, o bueno, o Gallardo entendía, o ni siquiera que Juanfer y Gallardo. Simplemente eh, el fútbol de los futbolistas, de los jugadores de River era mucho mejor que el de ahora. Primero que todo. Segundo, era un Gallardo mucho mejor que el de ahora. Importante. Y tercero, Juanfer podía aportarle más a River entrando 30 minutos que jugando desde el arranque. Y no está mal. No está mal que sea así porque evidentemente hay Mateo le jugadores, salvó la cola a todos esos putos. Ese hay año Boca tuvo jugadores. contra Alianza Lima en fase grupo la maldición en su máxima expresión. Exactamente. Y también Obviamente hay Armani Quintero jugadores, si no está obviamente al Gallardo. ser una plantilla de 23, 26 o hasta 30 jugadores, pues todos tienen su rol. Y el rol de Juanfer era rematar partidos y la verdad es que lo hizo a la perfección. 2018 con la ilusión de un nuevo certamen internacional, luego de lo que había sido la trágica eliminación ante Lanús en las semifinales de la última edición de la Copa, con estirpe copera por haber obtenido la Sudamericana 2014 y la Libertadores en Uf, con Teito. Aquí está, muchachos, véanlo. Véanlo aquí. Teo Gutiérrez. 2015, la banda buscaba colocarse el mote de copero en un gran ciclo con su entrenador. En el mercado de Exactamente. verano argentino incorporó 4 refuerzos que serían fundamentales en la campaña. Franco Armani, para suplir un puesto en el que River había sufrido desde la partida de Marcelo Barovero, Armani que venía de Nacional, muchachos. Ojo, recordarlo, dato llegó importante. proveniente de Atlético Nacional Acá lo y acaba de decir. habiendo sido campeón de la Copa en 2016. Bruno Zuculini, buscando encontrarle un reemplazo a Leonardo Poncio en caso de necesidad. Juan Fernando Quintero, un joven de 25 años quien era un volante de creación y que la rompía en Colombia. Y Lucas Prat. ¿Ustedes recuerdan, si no estoy mal, a Juanfer lo Ahora en presentan? semis vas a ver al comandante. A Juanfer lo presentan, si no estoy mal, como de que estaba muy gordo y de que no entendían por qué lo fichaban. Bueno, ese gordo les dio la Libertadores, al fin y al cabo. Quien se convirtió en la adquisición más cara de la historia del club por un total de 11.500.000 euros. Hasta ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahora la compra más cara en la historia de River es, sí, el que ustedes están pensando, el señor Kevin Castaño. ¿Y qué le ha dado a River? Nada. Y probablemente nunca le dé nada, pero bueno. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, muchachos?
Antes el refuerzo Amigos, era... tengo nada que ver, pero soy un YouTube chico y me gustaría hacer un Discord algún día con voz de chill cuando puedas, crack. Claro que sí, claro que sí. El fútbol cómo ha cambiado, ¿no, muchachos? Antes se fichaba por 11 palos a un jugador que te daba la Libertadores y ahora con 14 se trae un jugador que estaba muerto en Rusia y lo traen y termina siendo un fracaso terrible. El 28 de febrero, por la fase de grupos, River Como que no comenzaba le su dio camino nada. ante Sí Flamengo les en el regalo la estadio Copa Nilton América. Santos en Río de Janeiro sin público. Sin goles en la primera mitad, Bueno, Enrique Flamengo, ¿no? Dourado puso el 1-0 de penal. Un minuto más tarde, Rodrigo Mora de cabeza igualaba las acciones tras un centro de la Cruz. Con un gran balón de Lucas Paquetá, ¡Mora! clavó el 2-1. Cuando el partido moría, Camilo Mayada sentenciaba el resultado ¿Por qué con crees que paridad le en seguimos 2. A diciendo modo de gordito? paréntesis al camino copero, River no había arrancado de la mejor manera el año en cuanto al torneo local, y un par de derrotas hicieron tambalear al entrenador. El 14 de marzo se daba un cruce que marcaba a fuego lo que sería dicho año para el millonario. En Mendoza, River lograba imponerse ante el eterno rival por la Supercopa Argentina. Gonzalo Martínez de penal a los 18 y en la segunda etapa... Una pregunta, Javier. Es que es hincha de River. ¿El Piti González en River es considerado ídolo? ¿O qué categoría es el Piti? En una contra tras una asistencia del Piti, Nacho Coco marcó el segundo en la cuenta. River lograba el primer título en el 2018 y Marcelo Gallardo ironizaba al respecto. Bueno, creo que tengo que sincerarme. Esta frase espectacular, muchachos. El tipo salía a decir, jugar mal era parte de la estrategia. Es de las mejores declaraciones en la historia del fútbol. Meó a Boca. Estos 2 meses en que nosotros veníamos jugando muy mal fue parte de la estrategia. Piti Martínez Nosotros es sabíamos leyenda. cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque se estaban a quedar por lo que fuimos nosotros en estos 2 meses. Claramente no tenían ni idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue Mateo parte de la Gallardo estrategia de tenía estos tu 2 corte meses de jugar muy mal. homosexual. Mateo, yo nunca lo escuché ese Para apodo, ganar no el sé si partido más soy un importante que iletrado teníamos del en el fútbol o semestre. qué. El 5 de abril por la segunda jornada, el millonario recibía a Independiente Santa Fe en un duelo que culminaría sin goles. Aún así, el equipo de Gallardo haría figura el arquero cafetero, como en el resto de la Don Rufai Zapata, muchachos. Un arquero. Copa. Armani demostraba su valía en uno de los arcos más grandes de Argentina. River visitaba a Emelec en Guayaquil con el objetivo de luchar ante dos enemigos, su rival de turno y la altura. El profesor Arias, muchachos. Con el objetivo de luchar ante dos enemigos. ¡Epa! El actual técnico de Junior. Buena referencia. Y la altura, los más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Javier Pinola a los 44 minutos del primer tiempo marcaría la única ventaja ante los ecuatorianos en un duelo que lo terminó sufriendo, pero Armani nuevamente se haría gigante sobre el final. Una semana más tarde, sería el Emelec quien bajaría a tierras argentinas y volvería a probar la amargura que le propiciaba el equipo. 200 partidos cumplía el muñeco. A ver, veamos el 11. Franco Armani, Maidana, Pinola, Montiel, Sarachi, Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández, El Piti Martínez, Rodrigo Mora, Lucas Prato. Es un muy buen 11, muchachos. Es un muy buen 11. Del muñeco. Primero Prato, quien marcaba su primer gol por competiciones internacionales desde su llegada, y luego el Piti Martínez convertía de emboquillada uno de los tantos más lindos en su paso por Núñez. Sobre el cierre, Ayrton Preciado fusilaba la valla de Armani. Aquella victoria prácticamente le aseguraba la clasificación. La misma se daría exactamente el 3 de mayo, cuando arribaba a El Campín de Bogotá. Lucas Prato, con una exquisita asistencia de Juan Fernando Quintero, marcaba a los 24 minutos de la primera mitad el tanto que le permitía a River colocar su cabeza en los octavos de final. Por la última jornada debía recibir al Flamengo en casa para dirimir si ocupaba el primer o segundo lugar del grupo D, el cual terminó con River en lo más alto con 12 unidades y el conjunto brasileño detrás con 10 tras igualar. ¿Quién diría que eso iba a ser y espera los goles un año siguiente la final de las Libertadores?
Curioso, ¿no? 0-0 en el Estadio Monumental. A ver. El sorteo de la ronda de los mejores 16 equipos de la Libertadores marcó un duelo entre equipos argentinos. Racing, quien había salido segundo en su grupo, debía chocar ante el conjunto riverplatense. River se enfrentó al primer grande de Argentina. 9 de agosto se O bueno, como dicen ellos, no. disputó el cotejo de ida en el cilindro de Avellaneda. En un duelo que comenzó peleado, River sufría la expulsión por doble amarilla de Leonardo Poncio en el tiempo de adición de la primera mitad. Ya en la segunda etapa, el conjunto de Eduardo Coudet se impuso en el juego y con un hombre más acorraló al equipo de Gallardo, que terminó nuevamente con Armani como figura. A mediados del complemento, Anderson Daronco anuló un gol de Gustavo Bou por una falta sobre Milton Casco. 0-0 y serie abierta de cara a la vuelta. En medio de El Chacho Coudet ambos estaba ahí. encuentros se daba una de las grandes polémicas de la competición, cuando Independiente clasificaba por el escritorio a los cuartos de final de forma directa. Epa, ¿qué es esto? Duelo ante el Santos, por la mala inclusión de Carlos Sánchez, ex Gato millonario, Mateo Rivera, el todos rojo los equipos de Argentina se los cogió en 2018. Eso lo iba a decir. ganaba de oficio. En paralelo, se conoció que Bruno Zuculini había jugado 7 partidos inhabilitado y la Conmebol decidió suspenderlo de cara a la vuelta por una sanción que acarreaba desde 2013. Parece que el Chacho Coudet ¿Cómo? suena para River. ¿Cómo? Justamente cuando jugaba en la academia. Sin embargo, el reclamo llegó posterior a las 24 horas y no sucedió lo mismo, por lo que la vuelta se disputó con normalidad. En un O sea, Independiente sí hizo el reclamo en el debido tiempo. En las próximas 24 horas luego del partido. Y por tal razón, el partido lo ganaron 3-0 por el escritorio. Cosa que Racing no hizo. Bueno, es una... A ver, River robó. No sabría decirlo, pero... Algo raro hubo ahí. estadio monumental repleto, River se impondría Mateo el en Cacho todos Coudet los suena sectores y fuertemente lograría para el ser pase a DT. los cuartos de Y le final. gusta a Trató Javier. A los 11 Como minutos DT de para la primera River, mitad ¿o no? comenzaba la cuenta en una jugada típica del equipo de Gallardo con un centro hacia atrás de Montiel. Instantes más tarde, El ampliaría segundo. Ezequiel Palacios la ventaja en una contra pura velocidad después de un centro malogrado de Neri Cardoso. A falta de 10 minutos para el cierre del encuentro, Rafael Santos Borré ponía el tercero, que enardecía a la gran cantidad de hinchas millonarios. El partido finalizaba en escándalo, luego que Enzo Pérez, en medio de su variante, le dejaba un mensaje a Ricardo Centurión a modo de cargada, lo que enfureció al atacante ¿Y eso? académico y el juez repartió una roja por lado. Epa, Finalmente, con la expulsión de Soto, Racing terminaba con La 9. tienes El equipo adentro. del muñeco Muchachos, ¿saben por qué es eso? Recuerdo que Centurión en el Mundial de 2018, a él no lo convocan. Y él en un partido, cuando Argentina pierde, él pone en Twitter algo así como de que, qué ganas de jugar, qué ganas de pisarla. Algo así, dando a entender de que él quería jugar y de que a él lo tuvieron que llevar al Mundial. Bueno, Enzo Pérez le hizo la musa, le hizo la seña de que pisa la hora, de que si tanto quería jugar y si tanto quería el Mundial, este era el momento para demostrar por qué tenía que ir. Y bueno, se fue recontracogido por River y por Enzo Pérez. alcanzaba los cuartos de final por tercera vez en 4 años. Contra River. ¿Cómo explico que el partido? Sí, ¿por qué bajaron tanto? Fueron superiores, nos equivocamos y acá te cuesta. Lisandro López. Nosotros el primer tiempo no jugamos prácticamente, nos equivocamos feo. ¿Qué pasó con Enzo Pérez? Vos sos un jugador tranquilo, no reaccionas. ¿Qué le dijo a Centurión? No, eso le dijo, no sé, pisar ahora, no sé qué. Boludo, se queda sin el partido que viene él. Centu reaccionó, normal el resultado y todo. Nada, Centurión decía para pisarla y Enzo le dice pisala ahora Enzo Pérez. Incluso definía que debía enfrentarse ante el último campeón de la Copa Sudamericana, Independiente, y nuevamente se jugaba un clásico de 180 minutos. La ida en Avellaneda fue uno de los cotejos más parejos de toda la Copa, con chances claras para ambos. Buena. Pero el actor fundamental del empate terminó siendo Franco Armani, que sus guantes aguaron las chances del rojo, que
Javier, o los que recuerdan, de un 100%, ¿cuánto porcentaje hay de importancia de Armani en esa Copa Libertadores? Hay un más del 30%, porque acá dicen que casi que en todos los Mateo, ¿sabías partidos, que Racing es nuestro clásico? sí Javier, chequeado, porque acá dicen que en todos los partidos la figura de Armani. No pegaron en los palos. El 2 de octubre, por la vuelta en el Monumental y tras un primer Mateo, tiempo ese chuzo empatado que en es 0, infinito. en el que Anderson Daronco no sancionó un penal Comiéndome arepa, no chuzo. claro de Pinola sobre Martín Benítez que no quiso revisar en el VAR, los de Gallardo ¡Epa! Penalazo, muchachos, y hasta roja. lograron imponer su efectividad en los segundos 45 minutos. Para mí, en el momento del partido no la vi. Después viéndolo detenidamente, cuando lo veo en el movimiento normal de juego, para mí no es penal. En cámara lenta parece ¡No! que tenés 10 millones de cosas para hacer y parece que tenés tiempo hasta para levantarte. ¿Cómo que no es penalti, viejo? Es una jugada que para mí pasa más por criterio del árbitro. A los 2 del complemento, Nacho Coco marcaba el 1-0. Sin embargo, tras En este partido hace un gol Quintero. ¡Bof! ¡Qué player! una patriada de Gigliotti y un rebote otorgado por Armani, ¡Ay, Silvio Armani! Romero definió en el área chica y puso las acciones igualadas a los 10 minutos. Con media hora por delante, tras una contra a toda velocidad, Quintero remataba un disparo desde afuera del área. ¡Qué jugador el gordito! ¡Qué player, de verdad, muchachos! ¡Qué buen jugador es Juanfer! Que culminó en gol. Con Ay, Independiente Armani, volcado te al faltó ataque, ver un compilado River de mis aprovechó los atajadas. espacios y Santos Borré puso ¡Epa! el 3-1 final. ¿El comandante? A las semifinales era un hecho y solo quedaba mejorar lo hecho un año antes frente a Lanús. El primer El duelo gordito se siempre disputaba en adentro. Buenos Aires, dado que Gremio había ¿Cómo? obtenido mejor clasificación en la fase de grupos. Curiosamente, en dicha condición se daría la primera derrota en toda la Armani fue competición. importante El en un último campeón 40 de o Renato 60%. Bien, Javier, gracias por el dato. Gaullo se imponía por 1-0 con gol de Michel Ferreira dos Santos y sembraba el miedo de cara a la vuelta. Gallardo y sus dirigidos llegaban a Porto Alegre en busca de la heroica. Tal como lo hizo a lo largo de su etapa en River, obligó a los millonarios a ir a buscarlo a como dé lugar. Lo que no esperaban era que durante la primera etapa, con un remate de media distancia No, de Leonardo viejo. Gómez, el tricolor ponía un pie en la final del continente. Incluso, a poco tiempo de iniciado el segundo tiempo, Armani nuevamente se calzó el traje No, de no, no, figura no. y evitó lo que hubiera sido una catástrofe. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Nuevamente ¡Figurón! se calzó el traje de figura y evitó lo que hubiera sido una Es catástrofe. como la de Compartí ahí Casillas. con mi papá. Es como la de Casillas contra Holanda. Cuando detuvo el intento de Everton. Cuando todo parecía finalizado, al minuto 82, tras un centro desde la mitad del campo del Piti Martínez, Rafael Santos Borré conectó de cabeza y puso el 1-1, Don Rafael Santos que debió Borré. ser invalidado porque la pelota dio en su mano. Apenas ¿Epa? 3 minutos más tarde, Nacho Coco remataba y ante la revisión del VAR se detectó una mano de Bressan que derivó en la expulsión por doble amarilla. Muchachos, pero miren que a mí me gusta River, pero aquí hay un poco de robo. Y penal para River. El mismo fue ejecutado varios minutos más tarde por disturbios en el campo de juego. Gonzalo Locura. Martínez, desde los 12 pasos, convertía el tanto que le daba el pase a la tan ansiada final por la diferencia del gol de visitante. Horas más tarde, se conocía que Marcelo Gallardo, estando suspendido, Mateo Rivero había Boca. ingresado al vestuario Yo siempre he sido mucho más de River. No por una afinidad, no, por Teófilo. Ya está, por Teófilo. No hay mucho más que explicar. visitante, lo que le prohibió estar sentado en el banco de los suplentes en la mismísima final. Que te multen,
uno es responsable técnico y claramente si el equipo sale un minuto tarde, que puede pasar eso, el que tiene un poquito de vestuario puede pasar, hay cosas que pasan dentro de un vestuario que a veces se demora, no hablo de 5 o 6 minutos, hablo de un minuto, entonces no hay tolerancia cero, y por eso te suspenden y le cortan la posibilidad de la libertad de trabajo a un entrenador. Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo y hablar con los jugadores porque quería que lo necesitaban y porque quería que yo también lo necesitaba. Y bueno, tal vez incumplí una regla de tener que entrar al vestuario, que era lo que no estaba permitido. A ver, incumplió la regla, pero al final del día, lo que fue a buscar lo encontró. El pase a la final. Entonces, lo hizo bien el muñeco. La reconozco y la asimilo y la asumo también. Un día más tarde, en San Pablo, Boca lograba el otro cupo tras igualar 2-2 ante el Palmeiras, lo que determinaba que por primera vez en la historia había definición superclásica en una Copa Libertadores de América. Boca River, River Boca. Lo peor de todo, muchachos, es que yo en esta época ni estaba pendiente. O sea, a mí me hubiese gustado vivir la final de Madrid en otro año. ¿Por qué? Porque yo estaba cagado por Junior. Que como saben, Junior está en la final sudamericana. Entonces, claro, yo estaba más pendiente de la final de Junior que de la final de River y Boca. Eso sí, la final me la vi, partidazo, lo disfruté. Uf, de las mejores finales que he visto, tanto ida y vuelta en Libertadores. Pero es verdad que si lo hubiese visto ahora más grande y no con el miedo de lo que podía pasarle a Junior en la en la Copa Sudamericana, creo que lo hubiese disfrutado mucho más. Pero bueno, Mateo, continuemos. en los rasgos La madre faciales, de- él quería decir lo hice y que me van a hacer, ya no me pueden hacer nada porque gane. Todas las batallas Exactamente. entre los dos gigantes argentinos y del continente. La ¡Epa! primera De Alessandro. de las dos contiendas se hizo esperar un día. El sábado 10 de noviembre, el partido de ida debía ser suspendido tras un fuerte diluvio que no permitió que Mateo se Gallardo desarrolle ganó con sus dos normalidad. finales Al día goleando 3-0 y 3-1. Facto. siguiente, el clima garantizaba que el primer duelo se lleve a cabo. Durante los primeros minutos, las manos de Rossi contuvieron algunas acciones que pudieron terminar Buena. en el gol del millonario. A los 27, una lesión le impedía a Cristian Pavón Ay, en cancha y Pavón. se daba el ingreso de Darío Benedetto. Tan solo 7 minutos más ¿Por qué Benedetto estaba de suplente, muchachos? ¿Si era el goleador? Mateo tarde, ganó Boca Boca. se adelantaba en Excelente. el marcador con un gol de Ramón Ávila tras un Guanchope Ávila. remate contenido por Armani. Sin embargo, sacando del medio, River sacó pecho y Lucas Prato remató cruzado contra el palo derecho de Rossi, Qué buen gol del Oso Prato. que no tuvo chance de contenerlo. Sobre el cierre de la primera mitad, un centro de Villa frontal al área millonaria Upa. le dejaba servido en bandeja el gol a Benedetto, que desvió la pelota de la vista de Armani y clavó el 2-1. Sin embargo, a los 15 de la segunda parte, tras una falta a la altura del Autogol. banco de suplentes de Boca, ejecutado por Piti Martínez, Carlos Izquierdos quiso ganar Ah, la Plata sí, en la altura, fue en contra. pero terminó convirtiendo en propia meta. Ya con Carlos Tevez en el campo, en una de las últimas acciones, Boca tuvo el 3-2, que Armani le contuvo increíblemente a Benedetto. De esta forma, el 2-2 Buena tajada. implicaba que todo era paridad para la vuelta. El 24 de noviembre, Muchachos, en la previa al encuentro, Yo, personalmente, yo he escuchado mucho sobre el gol de Juanfer. Pero No había ahora, sido de Benedetto el gol en contra. ahora viendo lo que es el 6 otra segundos vez, le duró el empate. recapitulando el camino de River, muchachos, la figura sin ningún tipo de duda. Yo creo que la figura Libertadores de River es Armani. Literalmente el tipo en todos los partidos te salvaba de alguna forma. ¡Qué crack! que definía el certamen. Y eso que yo a Armani lo detesté porque al tipo contra Junior era un excelente atajador de penaltis y me hizo pasar noches muy tristes. Pero ya dejando eso de lado, hay que reconocer que en esta final, bueno, que en esa Copa Libertadores estuvo de 10 puntos. Mientras Boca arribaba al Estadio Millonario, un grupo de fanáticos apedreó al micro de la visita, ocasionando heridos, lo que provocó la suspensión del partido por parte de la Conmebol, en principio para el día siguiente. Marica, ve, le cayó, uy, qué
Le cae. Suspensión del partido por parte de la Conmebol, en principio para el día siguiente, y luego se supo que la final se jugaría fuera del Monumental. Primero Mendoza, luego Doha, Medellín, Asunción, Génova, Miami, New Orleans, Belo Horizonte, San Pablo y París. Ah, pero Fueron dijeron algunas todos de las los. posibilidades que Todo se el mundo, barajaron, básicamente. con la Argentina descartada por no poder garantizar el desarrollo del espectáculo. La misma, por primera vez en la historia, se trasladaba a España, más precisamente al Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, y con ambas parcialidades. Verdaderamente, Armani, muchachos. excelente atajador de penales. Javier, contra Junior, Armani siempre fue bueno en penaltis. Esta final tiene algo bueno y algo malo. Tuvo todo el aura del Bernabéu, el aura de final europea y demás. Ahora, tuvo un problema, que por esta final en el Bernabéu fue que se decidió lo de las finales a partido único. Que posteriormente, pues, River Flamengo, Palmeiras Flamengo y demás partidos, pues que al ser verdad, de las cosas que más me gustaban a mí en la Copa Libertadores era eso, la final de ida y vuelta. Pero bueno, triste. El inicio del encuentro dejó en claro el Cuando apedrearon nerviosismo el que micro, le primó en los dieron dos apagón y lo equipos. Las tuvieron que imprecisiones operar y no fueron una jugó en el constante Bernabéu. en un partido No sabía ese dato. que no lograba arrancar. Recién a los 9 minutos llegó el primer sobresalto, con un ¡Opa! centro de Boca desde la izquierda para que Jonathan Maidana pifie en el rechazo y la pelota salía al córner. En dicha pelota parada, la defensa de River no pudo Uy. despejar y el balón le quedó a Pablo Pérez, quien definió para encontrar a Franco Estoy Armani muy bien feliz, mi parado primera triqui en Bernabéu. sobre la línea. El millonario no lograba conectar ni generar circuitos, fallaba en la generación de juego y su único delantero, Lucas Prato, quedaba aislado. Los de Guillermo Barros Esqueloto tenían más la pelota. En una jugada preparada, River llegó por primera vez. A ver. Gonzalo Piti Martínez. Yo ¡No! me acuerdo que Córner en por lo bajo hacia 2019 llegó un defensa a Cerro Largo que estuvo en la final de Madrid, Gonzalo Lamardo se llamaba. atrás y Nacho Fernández Lamardo. Qué apellido raro, ¿no? recibió, pero sacó un remate elevado. Sobre los 27, tras un error en salida, Leonardo Poncio le cometió una falta a Darío Benedetto en la medialuna y el árbitro Andrés Cunha sancionó el tiro libre. El atacante se hizo cargo de la ejecución. Su disparo A ver, rebotó en la Benedetto. barrera y le quedó a Pablo Pérez, que le pegó al arco, aunque Milton Casco cruzó. ¡No! Justo ¿Cómo no fue para gol evitar la eso? conquista. El tramo final de la etapa inicial Leíto, muchachos. Leo Messi. Dicen que ese día Messi estuvo en la tribuna de River. ¿Es chequeado eso? ¿Messi es gallina? No lo sé. No lo sé. No tengo información, así que no lo pienso afirmar o desmentir. bajo las mayores emociones con un intercambio los bosteros interesante. lloraron Primero con las Armani se piedras, lució al pero cortar ellos un le tiraron gas peligrosísimo pimienta, centro de pero Sebastián nadie hizo. Villa, que tenía como destino la cabeza de Benedetto. En la respuesta, River No, avanzó Messi con es gran de Newell's. velocidad y Gonzalo Montiel mandó un centro atrás, al que llegó el Piti Martínez, que desvió su intento. El partido era pura tensión y paradójicamente, de una acción de peligro para River, llegó el gol de Boca. El arquero Esteban Andrada salió lejos en una No. jugada y dejó desprotegido el arco. Qué pero bien, los Pablo. atacantes de River no Sí, estuvieron Nández. finos para capitalizar. ¡Uf! ¡Qué pase, Dios mío! Bueno, y como aquí lo que, como Benedetto resuelve, es de un excelente jugador de fútbol. El error. En el contraataque, Nathan Nández habilitó de forma estupenda a Darío Benedetto. ¡Qué gol, muchachos! ¡Qué gol! Que definió con frialdad ante la salida de Armani para mandar la pelota a la red y marcar el 1-0 a los 43 minutos. El equipo de Marcelo Gallardo, esta vez conducido en cancha por Matías Vizcay por la sanción de Conmebol Deja sobre de el muñeco, aplaudirle a equipos comenzó a chicos. encontrar Boca más es un espacios equipito en hoy el de ella. inicio de la segunda parte. Benedetto Ya en los nunca primeros volvió a minutos ser el mismo. tuvo dos chances. La primera fue un disparo de media distancia de Nacho Fernández, que salió muy cerca de un palo, y la segunda un intento de Ezequiel Palacios bien contenido por Andrada.
La gran polémica llegó a los 10 minutos del complemento. Prato fue en busca de una pelota en el punto penal y la punteó ante la apurada salida de Benedetto Junior. No, por favor, no. Andrada, que terminó derribándolo. Aunque todo River reclamó penal, el Me árbitro mata que le Cunha saca la cobró lengua a jugada Montiel. peligrosa del delantero millonario. A partir de ese momento, los técnicos empezaron a mover el banco. Juan Fernando Quintero reemplazó a Ponce Y sí, muchachos. Y sí. Y sí. La cabra entró. en River y Ramón Guanchope Ávila a Benedetto en Boca. Los de Núñez supieron aprovechar el crecimiento en su desempeño y llegaron al Mateo empate a Quintero través otra de vez a una Jumbo. gran jugada Futbolísticamente hablando, sí. Dignamente no. colectiva. Ezequiel Palacio se lució con un estupendo Bof. pase para Nacho Fernández. El tipo como que desde la celebra. derecha Celebra mandó el así. Celebró con aura, como dirían los niños. Con aura celebró. centro para la precisa definición de Lucas Prato. El oso ya había marcado en la ida en la Bombonera y volvió a hacer gala de su potencia goleadora en la noche del Bernabéu. Boca se acercó a los 32 con un tiro libre indirecto dentro del área tras una plancha de Pinola cuando Nández intentaba ir por la pelota. Sin embargo, la jugada no llegó ningún peligro al arco custodiado por Armani. Nada. El tiempo regular fue un tiempo para cada uno. Boca impuso su juego en la primera parte, No, mientras que River centro encontró horrible. mayor fluidez en el segundo. Así, todo condujo a un suplemento. Uy, véanlo, muchachos. Qué tipo perdedor. Yo veo a Gago y veo la frustración hecha persona. Veo lo que es ser un tipo débil. Uy, Dios mío, yo no sé, muchachos, pero no, o sea, no sé si es porque, no es por todo lo que pasó en Boca, sino porque desde antes, porque este tipo siempre estuvo lesionado, nunca ganó nada importante, o bueno, siendo figura él. Y el recuerdo que tengo de ese partido de él cuando se lesiona, dale, viejo, literalmente Gago es la definición de ser perdedor en la vida, o en el fútbol por lo menos. La expulsión de Wilmer Barrios en el inicio de la larga obligó a Barros Esqueloto a reacomodar sus piezas. Con un hombre más, el millonario fue algo más claro en la primera parte y tuvo su mejor chance con un centro atrás del Piti Martínez, que encontró al recién ingresado Julián Álvarez. El juvenil se ¡Juli! Jugó en Boca. Julián tomó Álvarez. y sacó un potente remate que se fue muy cerca del ángulo. Juan Fernando Quintero, con un estupendo disparo al ángulo, decretó el 2-1 a los 2 minutos del segundo tiempo del suplementario. El partido se desnaturalizó en Qué el cierre. golazo, viejo. Thiago se lesionó y salió por su cuenta dejando a su equipo con 9 jugadores. El arquero Andrada terminó jugando de delantero y River tuvo innumerables chances para liquidar el encuentro, pero no lo lograba. En una de las últimas acciones, los corazones millonarios... ¡Ay! Aquí picó en el palo, marica. Pegó en el palo. No, esto, ya aquí se lo juro que me cagué. Yo aquí iba más por River que por Boca, lo admito. Iba más por River. Pero en ese momento estaba extasiado con este Se partido. paralizaron cuando Leonardo ¡Palo! Jara estrelló un disparo en el palo. El ¡Palo, delirio llegó muchachos! cuando finalmente se concretó una contra y el Piti Martínez decretó el 3-1 definitivo. Iba al tercero, tras iba al correr tercero, casi iba al una mitad Piti, de iba al cancha Piti. con la pelota en soledad. Ante el clásico rival y en una Mateo serie Julián plagada Álvarez de le dio la incidencias, asistencia a River Quintero. se quedó con un No sabía ese título dato, histórico. Javier. El elenco de Núñez hizo valer su jerarquía en una final que estuvo a la altura y sacó pasaje al Mundial de Clubes. Marcelo Gallardo, además, sumó una página más a su exitoso ciclo al frente del millonario. Bueno, muchachos, buen video, buen camino y excelente Mateo, Copa yo nunca lo Libertadores. escuché ese apodo, no sé si soy Lamentablemente, militante del fútbol o qué para URL. Boca jugaron contra Alianza Lima y también para Junior, porque si no recuerdan, Junior compartió grupo con Boca Juniors y uno fue subcampeón de Copa Libertadores y otro fue subcampeón de Copa Sudamericana. Qué dolor, pero bueno. Mateo, mire este momento eh, histórico del Junior URL. Eso es todo por el video de hoy, muchachos. Dejen su like, sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.